Buenas tardes a todas. Vamos con la tercera sesión del Practicum. Bueno, voy a ubicarnos un poco, aunque quizá no sea necesario en todos los casos, pero siempre es bueno, en el que ya habéis hecho una entrega de la contextualización. Ya tuvimos unas reuniones anteriores que, bueno, cuando esto sea un vídeo aparecerá por aquí arriba. Y ahora teníamos que tener una sesión también dirigida, ya no a la introducción, ya no a la contextualización, sino también a la programación de la situación de aprendizaje. También tuvimos la sesión y un vídeo específico solo para pensar un poco cómo estructurarlas. Entonces, ya nos va quedando poquito, por eso es importante tener en cuenta el calendario y además ahora que viene la parada de Semana Santa. De manera que, pues muy en breve, tenéis que entregar lo que sería la programación, pero como ya hablaba con vosotras, dado cómo están los plazos de justos, yo entenderé bien que en la segunda entrega la programación quizás esté todavía de manera parcial y que en la entrega de la tarea 3 pues se haga una entrega con todo, ¿no? Es decir, se pueda o no revisar la contextualización, se pueda completar la programación y se empiecen a ver a entregar esas evidencias, ¿no? Entonces, eso es razonable que pase por el poquito tiempo que tenemos. La cuestión en el practicum, que era lo que os comentaba en las retroalimentaciones, es que a partir de las contextualizaciones yo tengo muy poca información para saber si son útiles o no. Hay veces que sí tengo la sensación, es decir, una contextualización que vaya a datos muy generalistas del centro, de sus horarios o de distribuciones que superan con mucho el aula, seguramente sean datos que no vayan a ser interesantes para un práctico. O sea, que son valiosos que vosotras los tengáis y bueno, y os dan datos de cómo es el funcionamiento de un centro, pero de cara a un práctico y específicamente una situación de aprendizaje, no nos hacen falta en el sentido de que no nos van a ser operativos. Entonces, ahí podría ir uno a uno, pero creo que no merece la pena. Cada una va a saber mejor qué cosas realmente va a poder utilizar. Incluso cosas de aula, a lo mejor algunas son irrelevantes porque luego mi práctica va por algo que es innecesario ese dato. Entonces, bueno, entonces en esta sesión lo que queremos ver un poco sean las dudas que podáis tener con contextualización, pero hasta no tener un poco los otros datos, no hay más que os pueda decir. Tengo algún caso, como os decía en la sesión anterior, que me habéis enviado y siempre y cuando no le parezca mal, a mí me gustaría comentar sobre él a modo de ejemplo, ¿vale? Es decir, simplemente para tener, es decir, la idea de estas sesiones es que os sirvan a vosotras, a quienes ahora no están y en el futuro, de ejemplos de dudas, bueno, pues que nacen reiteradas porque son parte, ¿no? En sí del proceso de aprendizaje. Entonces, si no tuvierais una queja muy grande, ahora pasaría a comentar un poco sobre una de las entregas entrega por correo, me refiero, es decir, una cosa informal, pero que a mí me sirve para dar algunos datos de partida. Y luego, si queréis, eso, me planteéis dudas o pensamos más acerca del calendario. Entonces, quizá no sea prudente eso, pues proyectarlo en pantalla. Yo os voy a leer algunas cosas, pero no creo que sea lo mejor. Y, ay, esperad, a ver, un momentito, que lo he... A ver, solo un segundo. A ver, a ver. Mm, sí, un segundo. Vale, tengo que descargarlo de nuevo porque lo he cerrado. No sé si queréis hacer algún comentario hasta aquí, alguna cosa, cambiando un poco el orden, dado que tengo que regresar, pero tardo muy poquito. Como os decía también, bueno, tengo algún correo todavía por responder, pero en general también el nivel de coincidencia o no. Ah, mira, entre medias ha habido alguno más que ha llegado. Bueno, vamos con ello.
Raquel, por ejemplo, me enviaba uno hace, bueno, pues varias horas. Entonces, en la contextualización que ella hace, en principio es bastante sintética. Bueno, bueno, también te pregunto, no sé si me das permiso para mostrarlo, Raquel, o mejor solo lo leo, como tú me digas. Sí, muéstralo si ¿Sí? ¿Se quieres, sí. puede? Se Sí, puede, o sí, sea, si tú me das el permiso siempre sí, es más ilustrativo, pero yo tampoco quiero, bueno, pues eso, sí, que lo veamos bien. hacerlo lo que no deba. Vale, a ver. Ah, vale, que no se escapan. A ver, un segundito. Ahí, ahora. Los ordenadores a veces necesitan que se les trate con intensidad para que te hagan caso. Vale, creo que es este el que quiero compartiros. Sí, vale, perfecto. Vale, esto no es una corrección, es decir, porque no estoy haciendo una lectura en detalle, la tendré que hacer más. Es decir, es una lectura genérica y simplemente a efectos de pautas. No quiere decir ni que esté bien ni mal de partida, porque yo, claro, la lectura realmente la necesito hacer mucho más lenta que lo que puedo hacer en pantalla y en un directo, ¿no? Pero en general la contextualización que planteas no me parece mal porque no es muy extensa y habla de cuestiones de aula, ¿no? Luego habrá que ver en qué medida los datos en torno a los alumnos, a sus necesidades especiales que marcas, van a tener no o no una repercusión en tu situación de aprendizaje, pero a priori eso entra dentro de lo probable. Por eso os decía que realmente pues la primera entrega van a ser textos, si solo son de contextualización, bastante pequeños y bastante poco informativos necesariamente. Vale. Luego, has incorporado un marco legal, fenomenal. Eh, vale, con las competencias, objetivos, también en tablas, con sus criterios de evaluación, todo eso a priori es bueno que esté. La cuestión siempre en cualquier trabajo, en un practicum, en un TFG y en cualquier otra cosa, luego es la coherencia, ¿no? Es decir, aquí estamos en el practicum, pero para el TFG aplicaría lo mismo, que es yo teniendo un marco de en qué medida luego ese se aplica. Entonces, eso es lo que queda por trabajar, pero razonablemente porque pocas pautas habéis tenido para ello y además eso, pues sin un comentario previo. Entonces, fenomenal que también están recogidos los saberes, es decir, a efectos de contenidos tienes un montón de cosas. Quizá incluso algunas de hasta aquí lleguen a sobrar, porque a lo mejor en la práctica, cuando te pongas a mirar en sí las actividades que conforman tu situación de aprendizaje, a lo mejor no todas están. Y ahora me explico por qué. Lo que sí faltaría pensar también es o darle un poquitín de justificación a en qué sentido se van a trabajar estas metodologías, ¿no? Entonces, habrá metodologías. Bueno, la teoría del desarrollo evolutivo en sí mismo no es una metodología, pero puede ser una introducción. Puedo yo tratar que tengo que adaptarme a los momentos evolutivos. Las siguientes sí que lo serían y bueno, la cuestión sería dar un poco de razón de qué manera o por qué son útiles precisamente teniendo el alumnado general y el alumnado con necesidades específicas que hemos mencionado antes. Ahí es donde cobra sentido el hecho de que yo he hecho una contextualización. He hecho una contextualización y a la que voy a responder a través de un currículum, a través de una metodología y finalmente a través de una secuenciación. Entonces, ahora, como digo, que es más que natural, quizá ahora mismo las situaciones, en cierto modo, están un poco en bruto en el sentido de que de momento no están muy conectadas con esas competencias o esos métodos de evaluación. Por eso, al final lo que entreguéis, yo os diría, no seáis, yo no digo que sea el caso, ¿no? Pero a lo mejor podría ocurrir que el marco que tenemos de partida es muy ambicioso para luego lo que puedan dar las actividades o no, porque no, porque dice, mira, yo cuando lo desarrolle puedo efectivamente conectar esta serie de actividades, de situaciones con ¿no? las actividades propias de mi situación
con una serie con los objetivos, las competencias y además puedo concretar, ¿no? Una cosa que tiene, claro, la ley, vuelve un poquito para arriba, es que cuando nosotros tomamos incluso los criterios de evaluación, pues van a ser de índole muy genérica, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo estoy ante un texto y dice, comprende el sentido de los textos orales y multimodales sencillos, reconociendo las ideas principales y los mensajes explícitos más sencillos. La cuestión está en que si hay un texto, tengo para mi actividad que pensar qué es entender de ese mensaje, qué se espera en concreto para un texto dado que sea esa comprensión, ¿no? ¿Cómo se concreta? Es decir, la ley lo que me da es un carril, pero yo tengo que montar en sí mismo la carretera específica por la que yo voy a hacer, es decir, tengo que poner el asfalto, ¿no? Pero a priori, como estructura, a mí me parece bien en el sentido de que se están proponiendo unas teorías, se está proponiendo un marco educativo y hay una serie de actividades que entiendo yo que sí que forman parte de una variedad de cosas hasta llegar a un producto, que sería el objetivo. Entonces, al final eso, mm, simplemente hay que pensar en la coherencia entre el contexto, la propuesta y al final lo que yo puedo recoger de evidencias. Por eso en las tres entregas va a ir variando. A lo mejor os proponéis una serie de cosas a la hora de programar y luego en último término no se pueden hacer o no se pueden hacer del todo. Lo hablamos en la sesión anterior. Si no se pueden hacer del todo, de todas maneras se puede valorar en las evidencias, que es lo que trataremos la próxima sesión. Podemos valorar potencialmente qué podrían haber dado o podemos renunciar a alguna de las cosas que hemos planteado si tenemos suficientes como para hacer la actividad. Entonces, no sé si queréis, bueno, pues Raquel u otra persona queréis hacer algún comentario en este sentido. Sé que tengo, como decía, otro texto que ha llegado hace un poquitín, me parece. Entonces lo podríamos compartir, pero no sé si por aquí hasta ahora queréis compartir alguna duda, Yo tengo Sí, una yo iba a comentario. pregunta. decir una cosa. Ah, Venga, vale. por fe. Venga, no sé quién Bueno, ha pues, hablado. di tú, Raquel. Ah, venga, pues Bueno, Raquel. Como queráis. Si quieres tú, Leire, no me importa. No, responde, Vale, como estábamos comentando tu texto, empieza tú porque después vale. podemos. El de Leire, claro, no lo he leído antes, entonces vengo menos preparado, pero si ella quiere que lo compartamos, lo podemos hacer. Pero di tú primero. Sí, a ver, es que yo he hecho como dos contextualizaciones. La primera que te envié era una contextualización más relacionada con el ámbito del colegio en general. Aunque en la propia contextualización hablara también del aula, era una parte muy pequeña. Entonces, he considerado hacer otra contextualización dentro de la propia situación de aprendizaje, porque la contextualización de la primera tarea yo te comentaba que estaba de profesora de apoyo y estaba en Mm. aulas tanto de primero como de segundo, incluso alguna vez creo que puse que en cuarto de primaria. Como estoy en diferentes clases, esa era una contextualización más amplia de todo lo que hago. Y esta contextualización es muy concreta porque es el aula concreta donde voy a hacer la situación, que es el aula de primaria, cuenta con tantos niños, el aula nos permite, por ejemplo, lo de los grupos cooperativos, etcétera. Por eso había pensado en hacer dos contextualizaciones, una fuera y otra dentro de la propia situación. Eso como queráis. En principio, la tarea no demanda dos, solo demanda algo que sirva para entender por qué motivos se necesita trabajar de una cierta manera. Entonces, en principio, o sea, si uno ya lo tiene escrito y quiere mantenerlo, no pasa nada y además no siendo muy extenso, tampoco condiciona mucho la lectura, pero a priori no necesitáis hacer, o sea, podéis dar datos más de centro, más de aula, pero siempre y cuando entendáis o en la lógica del texto se entienda que tiene una finalidad. Por eso, lo que hay que evitar es que no es el caso exacto, pero que puede darse, ¿no? Que, bueno, pues uno en el colegio le han dado
una serie de datos organizativos, sociales y demás, pero que no sean operativos, pues claro, no responden a ningún fin. Entonces, en la medida que lo que deis sí que la tenga, a mí me parece fenomenal. Que lo concebís en una o en dos partes, pues eso ya está en la estructura mental de cada uno o cada una. Claro, y por ejemplo, en la contextualización dentro de la situación de aprendizaje, aparte de hablar del aula, también hago como una justificación de por qué voy a hacer estas actividades. Incluso hablo de la temporalización. Entonces es como una contextualización de la misma situación y a dónde la voy a dirigir concretamente. Ujú, ujú. Entonces Fenomenal. se diferencia mucho de la primera contextualización que hice, que era del colegio, Bueno, a lo que me dedicaba a hacer por las mañanas. O sea, no lo que hacía, sino las aulas, los cursos a los que iba con la profesora, etc. ujú, ujú. Y luego, lo de la metodología. Es que lo puse así un poco porque como estaba sin acabar, pero básicamente lo de la teoría del desarrollo evolutivo era un poco, tenía pensado meterla para contextualizar un poco las edades a las que me voy a dirigir y tener en cuenta el desarrollo evolutivo de esas edades para la situación de aprendizaje. Sí, claro, La había eso te... hilado así un mm, poco, esa teoría, vamos. Fenomenal, claro. Pensamiento abstracto, etcétera. Estupendo. Sí, sí, por eso en sí misma técnicamente no es una metodología, pero si tú, a mí no, yo no en ese sentido no soy purista y no creo que nadie, no debiéramos serlo. Es decir, si a ti te sirve para explicar el modo en el que te acercas tú al aula, bien vale aunque no lo sea. Y lo mismo, Vale. si tú tienes esa contextualización de aula en el que dices por qué motivos vas a trabajar, pues efectivamente el siguiente paso es decir de qué manera vas a trabajar, que puede incluir algo que sea más teórico, como es el caso, o herramientas más específicas y los motivos que dan pie a ello. Por eso el trabajo es una continuidad. Sí, sí, sí. Y luego, no sé si te acuerdas que estuve hablando contigo por correo de que la situación iba a durar solo una semana, porque Sí, el aula, vale, pues al sí. final hablé con el profesor y me dijo que sin problema podía hacer 2 semanas. Por eso Oh, está estructurada como 10 sesiones, qué que son bien. 5 la primera semana y otras 5 la segunda semana. Bien. Bravo Entonces, por los al tutores final, sin que, problema. que hacen cambios cuando deben Sí. hacerlos. Y bueno, Maravilloso, creo que en principio nada más. A eso. fenomenal. No sé si querías decir algo, Leire, o quieres que veamos lo Yo que... tenía una pregunta. Venga. Yo en mi caso, o sea, he utilizado solo una metodología educativa. ¿Se podría solo utilizar una para situación de aprendizaje o hay que utilizar varias? No sé si me Bueno, es explico. que, claro, hay metodología... Vamos a verla ahora si quieres, si te parece. Hay metodologías que son lo suficientemente específicas para dar pie a un trabajo y hay otras que a lo mejor son más conceptuales. Ejemplo, si yo considero el aprendizaje significativo como una metodología, aunque está ahí más bien de ser una teoría, pero o sea, hay algunos conceptos que puedan tener Ausubel o Vygotsky, que Vygotsky lo usáis mucho, que son más conceptuales y que a lo mejor no llegan a ser aplicaciones. Es decir, la zona de desarrollo próximo, pues tampoco en sí misma es más bien una teoría. Eso no nos va a llegar. Si hay otras teorías que tienen herramientas concretas y que son útiles. Pero si quieres, quizá para no pedalear, ¿te parece bien si vemos lo que has enviado? Sí, lo único que era un esquema, o sea, no. O sea, sí que tengo la Bueno, primera parte escrita, pero luego la situación de aprendizaje no la he hecho. O sea, lo he enviado, sí, que todavía no lo he hecho ni lo he no, no worries revisado ni nada. about. O sea, es Pero, simplemente por tener vale, vale. una... Bueno, o sea, siempre y cuando a ti no te incomode, sí da idea de que No, lo que no, estoy leyendo viene de dónde viene, es simplemente. vale. Ahora, no sé si, Sara, ¿quieres comentar algo en este sentido o para después? Sí, era en relación con lo que acaba de decir mi Venga, compañera. pues voy Yo compartiendo. entiendo que hay teorías como más generales, por ejemplo, pues esa, la del aprendizaje significativo, que se entiende que es lo que queremos lograr siempre o debería ser así.
Y Eso yo es. también me he centrado en una más concreta, que es la que te mencioné de las inteligencias múltiples y mis actividades están basadas en ella. O sea, en esa teoría más concreta. Entonces, no sé si... Sí, las inteligencias múltiples, en la medida que se haga operativo, cómo se trabajan, no sé si todas, pero las que se trabajen Sí, de las todas. inteligencias, en la medida que eso lleve a un trabajo concreto con cada una de ellas, puede ser, puede ser. Sí, Habría que así leerlo, está, o sea, está planteado así. pero esa podría ser porque a priori sí que nos da un poco más. Habría que verlo, Vale. pero a priori podría ser. O sea, depende del uso, pero esa es más específica y es más variada. Y además, de hecho, pues como en tu caso te sirve, claro, para tener casi una por actividad. Y eso es lo que he hecho. Ujú. Hoy esto está haciendo cosas. Vale, bien. Vale, a ver, voy a hacer esto un poco más grande porque no sé si vosotras sois miopes, yo sí lo soy y los ojos me dan lo justo. Vale, a ver. Vamos a ver. Mm, O sea, he hecho como una pequeña introducción hablando pues un poco de por qué no es la contextualización y luego pues la metodología con un marco teórico hablando pues de autores que han influido en la metodología. Vale, claro. Claro, una cosa que varía al trabajar por situación de aprendizaje a la memoria que había en practicums anteriores, es que en principio, o sea, se vuelve más específica y en principio, por ejemplo, o sea, a mí me parece maravilloso saber la experiencia que tenga cada uno, ¿eh? O sea, ningún problema con ello, pero en principio no va tanto dirigido al momento o a lo que uno ha aprendido en principio. O sea, lo que yo tengo que evaluar. Luego el trabajo puede incluir más cosas Sí, porque uno quiere escribir más cosas y yo no voy a penalizar a nadie porque se exprese. Pero el contexto, lo que tiene que comentar principalmente, eso son aquellas características que nos dé el colegio, si es que son útiles, o el aula, que vayan a condicionarme un poco a mí en la aplicación o que ya haya que tener en cuenta a la hora de ir al aula. Entonces, no sé si por aquí ya estamos empezando con las actividades, quizá no. O- no, eso es, ahí hablo de la ¿Me entra en metodología, o este sea, que he material? usado. Bueno, del contenido que se va a leer, ¿no? Bueno, Sí, en cualquier caso, aquí ya hemos abandonado la contextualización, ¿no? sí, 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 Pues ahí, en tu caso, quizás sí necesitaríamos un poquito más, no en el sentido de que haya mucho texto, pero sí, bueno, pues eso, que hay cosas que uno entiende, ¿no? Es decir, pues el contexto cultural, socionómico, institucional, eh, pero salvo que eso te lleve a algo específico, si no se queda como una idea muy abstracta, muy difícil de que vale, eso tenga un efecto. Es decir, dicho, dicho de una manera más concreta, a veces efectivamente el nivel socioeconómico puede tenerlo, porque puede que el alumno tenga menos acceso a unos materiales o más, o a una formación o a otra. Pero a lo mejor en casos promedio es una de esas cosas que efectivamente nos resalta y nos va a llegar de los centros, pero quizás sea muy difícil que en vuestra aula sea relevante, a lo mejor. Salvo que, pues eso, yo estoy haciendo una actividad que tiene que ver con altas tecnologías, con un flip classroom, y los alumnos en casa no tienen ordenador, no tienen móvil, no tienen tablet. Pues a lo mejor, no sé si me explico, que quizá hay sí, cosas que por lo general solo nos servirían en casos muy específicos. Entonces, quizá en este caso, pues todavía puedes trabajar, pero ya os digo que vivid con tranquilidad. Tenemos 3 entregas y en las 3 entregas podéis ir subiendo, ir mejorando las partes que a lo mejor no estén. Y como además ya os digo, os he dado una retroalimentación tan genérica porque es que tampoco puedo dar más, pues se entienden los cambios. Vale. Entonces, tenemos luego la unidad que se va a trabajar, efectivamente, eh, los contenidos, vale, la metodología, a llevar a cabo actividades, es la metodología aprendizaje por proyectos. ¿Ves? Si yo voy a trabajar por proyectos, habrá, además de que fenomenal, que tenemos una cita, la cuestión es
para las problemáticas o para lo que quieras enseñar, ¿por qué esa? ¿Por qué aprendizaje por proyectos y no lo sé, cualquier otro? Es que el abanico es muy grande, entonces Vale. podría decir cualquier cosa y no quiero yo orientarte a otra. Pero la cuestión es que cuando tú la escoges para una situación de aprendizaje, o sea, no la escoges para tu curso entero, la escoges para enseñar 5, 6, 7 sesiones o las que sean. ¿Por qué esa específicamente para esa tarea o para esos alumnos? Eso es lo que nos daría, por eso os decía que la teoría, pues fenomenal si citáis, pero la cuestión es que sea eso un poco interpretada, ¿no? Se entiende que vosotras como inminentes docentes, que estáis ya para serlo, pues tenéis unos motivos reflexionados de por qué es útil, ¿no? Lo que escogéis, ¿no? Y si yo, bueno, pues puedo incluir, ¿no? También, ¿no? Menciono los autores o los que fueran, qué es lo que me van aportando, no en genérico, es decir, efectivamente, el aprendizaje por proyectos, los centros de interés, el aprendizaje aplicado el que pueda hablar de IWI, todas estas cosas son muy útiles, o sea, son muy valiosas, pero la cuestión que queremos diferenciar entre alguien que lo sabe de manera genérica y un profesional de la educación es que ese profesional tiene motivos educativos concretos para lo que va a hacer. Y eso os pasará también eso cuando hagáis vuestras programaciones o para el cole o para una oposición, tendréis también que dar razones de por qué X cosas las incorporáis, ¿no? Entonces, en principio, lo que tú pones, aspecto positivo, que claro, leo a vuela pluma, es decir, no puedo leer en detalle, está muy bien en el sentido de que estás manejando autores, pero quizá el siguiente paso sería aterrizarlo en tu actividad. ¿En qué sentido? Pues trabajar con estas ideas o con estos referentes de la teoría nos concreta el para qué te sirve a ti. Vale. No sé si Sí, sí, me explico. Vale. Y entonces fenomenal porque lo que le sí. decía la compañera, Y estupendo que ya... ahí, Dime, dime. no que eso, justo ahí, o sea, no las he desarrollado, pero la tengo como la planificación que las tengo que desarrollar, Bueno, con los fenomenal. contenidos y eso. Fenomenal en el sentido de que las tengáis, está muy bien. Es decir, pre-Semana Santa eso no siempre pasa. Y además que la expectativa es que son actividades diversas y que yo intuyo que también llevan efectivamente un producto final, porque bueno, están trabajando como habilidades distintas que pueden llevar a Sí, ese efecto. Entonces, en principio, las planteadas parecen buenas, la cuestión es esa, es que hagamos una buena relación entre un contexto que ha motivado una metodología y esa metodología que se concreta en objetivos, procesos y un modo de evaluar concreto, ¿no? Tenéis que pensar un poco, igual que pasa, esto sí que es igual que en el TFG, cuando uno plantea una actividad, uno quiere que o sea, el ideal es que sea una actividad reproducible. Es decir, que si yo el día se describe lo suficientemente bien para que yo sepa qué voy a enseñar, cómo lo voy a enseñar y de qué manera concreta voy a valorarlo de forma que otra persona pudiera hacerlo y ver si efectivamente funciona. Ese sería un poco el objetivo a la hora de llegar a lo que llamamos operativo. Pero por ahora, en el punto en el que estamos, me parecen buenas propuestas y además se agradece el hecho de que se maneje bibliografía porque eso da pie a que, bueno, pues que no vais a hablar tampoco en genérico de las teorías, sino que tenéis estudios concretos que estáis mencionando. Eso está muy bien. No sé si quieres comentar algo, Leide. no, no, ya, o sea, antes Eh, estaba un poco perdida, pero ahora con tu explicación ya sé mm, cómo orientar la metodología y cómo hablar de ella. Pues Así se que agradece genial. un montón lo que hayáis dado los dos ejemplos, porque yo creo que en el fondo una cosa para que os vayáis tranquilas es que realmente hacer una situación de aprendizaje no es una cosa tan diferente a lo que ya sabéis hacer, es decir, las estructuráis bien, no hay ningún problema. El trabajo sí que está efectivamente en que quizá este año sí que nos demanda una precisión mayor que años anteriores. A lo mejor uno podía hacer un listado de actividades y agruparlo en una unidad muy genérica y aquí sí que se persigue que esas unidades tengan una correlación muy concreta para un efecto muy concreto, que sea el producto que sea,
se represente, se escriba, se cuente o lo que fuera aquello que se ha estado trabajando, ¿no? Entonces eso es lo que sí cambia, pero en líneas generales no tendréis por qué tener problemas para armar la estructura y cuando hagáis la segunda entrega, yo de verdad que os prometo que la retroalimentación sí que tendré muchas cosas que contaros para la conexión entre estas cosas. Entonces, no sé si alguien más tiene dudas o comentarios. Yo sí que... Porfi, Otra Sara. vez, perdón. Nada, venga. Personalmente no me queda claro cuál es el plazo máximo de entrega de esta tarea y hasta qué, o sea, qué cosas hay que realmente entregar. Porque, por ejemplo, en mi caso, te explico, yo sí que tengo como ya todo desarrollado, las actividades también, entonces no sé si eso es demasiada información o se puede ir entregando también ya el Sí, desarrollo de las actividades porque ya las he sí, podido llevar a sí. cabo. Eh, de cara a mí, cuanto más tengáis, mejor. O sea, que el que Vale, tenga, porque vamos anticipando etapas y es más fácil que yo te evalúe más cosas y te pueda dar comentarios que luego cambies en la tercera entrega, que al vale. revés. Y quien tenga menos, pues a lo que llegue. O sea, eso con toda paz. En cuanto a las fechas, no lo sé. O sea, las fechas es que son una cosa ajena a mí. Es lo que va determinando lo que va determinando la dirección de las prácticas, entonces las que Es que, pongan. como por lo que he oído en otros tutores también, o sea, mi miedo es que se abra ese buzón y un día se cierre y yo no sepa realmente qué día es y a lo mejor tú ya no puedas facilitarnos el que se vuelva a abrir. O sí, no sé si me explico. Pero tendrá una fecha, ¿verdad? La segunda entrega, ¿no? ¿O no? Es que va como por semanas, entonces no sé, yo creo que a lo mejor mis compañeras sí saben, pero yo no sé un día concreto que se Que lo finalice. ponga, ¿verdad? Claro, yo tampoco lo he visto, pero pensaba que vosotras en visión alumno si lo veríais. Yo no tengo constancia de que se vaya a cerrar y de hecho el anterior no se ha cerrado. O sea, sigue ahí, yo sigo pudiendo ver vuestras entregas y de hecho por eso, perdón, las he revisado un poco tarde, Ujú. pero que se me ha acumulado otras cosas de correcciones que venían más antiguas. Entonces, a priori no creo que haya un problema específico con un día concreto en el que se vaya a cerrar, pero claro, Vale, no depende, esa parte no depende de mí. Yo lo que os diría es que efectivamente en la semana que corresponda que ponga lo entreguéis y no hay ningún inconveniente en que si nos ha faltado algo me lo podéis luego o mandar por correo o en la tercera entrega me lo mandáis y os doy retroalimentación a todo. Bueno, de hecho están tan pegadas la segunda y la tercera que vamos, va a haber poca diferencia. Entonces, no creo que se llegue a dar el problema de que se cierre, pero aun cuando se diera, tampoco pasaría nada. O sea, hay otras vías por las que vale, seguís esa era pudiendo mi entregármelo. mayor preocupación, por si En importaba mucho. principio, lo ideal sería que en cualquier caso, dada la semana que ponga, si no pone una fecha concreta, si hagáis una subida, pero no tanto de cara a mí, sino de cara un poco a que quede constancia de que eso se ha Ujú. entregado. O sea, y luego el trabajo que podamos hacer por correo es otro, pero sí es bueno que queden subidas porque hay una parte que revisa el propio practicum y que va igual. Por eso no es mi estudium, es el estudium del practicum. Por eso, tengo menos, no importa, lo subo y en cualquier caso cumplo con que la dirección ve que ha habido las entregas que se pedían. Vale, perfecto, pues muchas gracias. Y si puedo hacer la última pregunta, Sí, es un todas las poco que quieras. más específica, es sobre las tablas que he hecho ya de la situación en sí misma. Yo he puesto competencias específicas, criterios de evaluación y saberes básicos. No sé si así estaría bien o faltaría algo más. Sí, en principio suena, claro, tendría que ver cómo, más que los apartados que suenan bien, cómo están Mm, redactadas o cómo están planteadas, pero a priori sí, bueno, y en algún momento, sea en tabla o no, unos criterios de evaluación, ¿no? No sé si sí, me los has dicho. sí, 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 sí. Si me lo has dicho. Bueno, pues sí, en principio suena que sí, suena a Vale, estar bien, a muchas priori. gracias. Más cosas, Raquel. Sí, yo sobre la legislación también, que claro, yo como estoy ayudando la situación de aprendizaje en primaria, es una legislación que no manejo porque
la que he visto es la de infantil, entonces no sé si la legislación que he puesto, la manera que la he puesto está bien o Mm, poco, lo- porque hay mira, unos descriptores de, no, ay, ¿cómo era? Descriptores de competencias o algo sí, así. Lo primero sí, que he puesto es algo que aparece también entre paréntesis en los criterios de evaluación. Entonces, no sé si sobran o si claro. componer las iniciales estaría bien o no sé muy bien. No, déjalos como están en principio, porque a mí también, yo no necesariamente me sé todas las iniciales, pero más importante que eso, y además es una súper buena pregunta que yo debía haber contado antes, claro, efectivamente, bien porque no sea vuestro ciclo al que al final os toca hacer la práctica, o aunque lo fuera, lo más importante está, no es que seamos súper específicos en la ley, hombre, conviene, pero vamos, si está tomado de ella, pues no hay error en principio, sino en la conexión que hacemos con la manera con la que yo lo aplico. Es decir, yo no me preocuparía tanto por si pongo más o menos, pero si pongo, vamos, si lo que está puesto está bien, mejor dicho, sino si lo que pongo luego va a tener una aplicación a la hora de yo llevarlo al aula. Es decir, como os decía al comienzo, tú puedes extraer unos objetivos o unas competencias o lo que fuera que estén en el currículum, pero son de ámbito genérico. Es decir, no están pensadas específicamente para tu actividad. A la hora de plantear la actividad, habrá que ver si ese objetivo ha de ser matizado para esa actividad o no, posiblemente el objetivo no, pero seguramente los criterios de evaluación que tengas, seguro que sí, porque esos no, la ley no puede prever tu actividad siempre va a ser mucho más concreta que cualquier referente de desempeño. No sé si me explico. Sí, sí, los criterios de evaluación los cogí además después de hacer las actividades para ir comparando si este criterio me servía para evaluar alguna actividad o no. Entonces, yo, por lo que he entendido y por el significado que he interpretado yo de ese criterio de evaluación, creo que sí concuerda criterio con actividades, pero claro, es que luego ponen un lenguaje que yo hay cosas que no sé cómo interpretar. Bueno, pues quizá eso puede ser objeto ya de una pregunta concreta que me mandes por correo. Si hay alguna cosa que dices, mira, este lo quiero mantener, pero no entiendo muy bien cuál es el efecto de esto, Vale, márcamelo o dime en qué página y yo te lo respondo ya leyéndolo con más cabeza. Claro, pero no sé si lo que yo quiero decir es que la cuestión es que penséis, yo creo que al menos yo con el TFG y con el Practicum lo hago igual, al menos ahora que ya tenemos situaciones de aprendizaje, y es que penséis si tal cual, si lo leyera alguien que no habéis sido vosotros, vosotras, si entendería de qué manera, cómo tendría que aplicar las cosas y cómo las valoraría. Porque hay cosas, es decir, lo que decíamos al principio, si yo digo que voy a volver, aunque no lo proyecte a lo que leí, alguno de los que leía antes. Si yo digo, no sé, por ejemplo, producir textos orales y multimodales breves y sencillos, con planificación acompañada y utilizando recursos no verbales elementales. Claro, a la hora de valorar qué entendemos por breve, por sencillo y por planificación, todas esas cosas necesitan un pautado concreto de qué esperas tú que sea breve, sencillo y planificado, porque breve en unos casos puede ser un párrafo o puede ser una página, no se me explicó. Planificado tiene que ser cuáles son los pasos que entiendes tú por planificado para la actividad que has hecho. Entonces, cualquier cosa que venga en la ley, más allá de que sea coherente, en algunos casos necesita ser especificada porque si no, el que venga detrás, o sea, no llegaría a ser operativo en el sentido de que son ideas, pero no acaban de decir para esta actividad concreta cómo. No sé si me expliqué. y entonces, ¿cómo lo hacemos? O sea, tendríamos que poner al lado del criterio de evaluación a qué actividad responde o...
¿Cómo concretamos eso? Para que La la manera, persona que lo lea... claro, la manera de presentarlo, o sea, que lo pongáis junto en una tabla, en una no tabla, eso es lo que cada uno quiere hacer, eso yo no me meto en la manera de estructurar. Pero sí debe haber, cuando tú tengas, efectivamente, cuando tú tengas una actividad, o sea, aunque tú tengas unos objetivos propios de la etapa, cada una de las actividades recogerá alguno de los objetivos que has planteado, alguna de las metodologías, una o varias de las metodologías y recogerá alguno de los criterios de evaluación. Entonces, de la manera que sea, efectivamente hay que mencionarlo, que mencionar a cuál corresponde y en algún caso, como es en la evaluación, habrá que decir la manera concreta con la que eso se hace, porque los objetivos muchas veces, efectivamente, a lo mejor el objetivo te sirve tal cual, porque es una idea. Una metodología, la metodología sí la explicas en la actividad de qué manera específica se hace y la evaluación también sí la explicas de manera específica, no, no son conceptos. El objetivo, el contenido son conceptos. El método y la manera de valorarlos son procedimientos. Entonces tus procedimientos serán tuyos. O sea que a la hora de desarrollar la sesión, por ejemplo, la actividad, sería poner el título de la actividad, el desarrollo de la actividad, los objetivos de la actividad, ¿no? Y las competencias que se vayan a desarrollar en esa actividad, igual, para que... Sí, sí. Para no liarnos, yo remito al vídeo con los apartados tal cual estaban, para que no digamos cosas distintas a las que había ahí, pero sí, claro, cada actividad, las actividades tendrán efectivamente su proceso metodológico que conectará, por eso te decía que uno puede tener objetivos o contenidos o incluso criterios de evaluación curriculares, pero cuando tú llegas al aula, esos los adaptas de al menos algunos de ellos los adaptas, otros a lo mejor se quedan tal cual, porque es un objetivo, pues a lo mejor dices, pues mira, es que no me hace falta especificarlo más porque es suficientemente bueno. La comprensión de un texto oral es suficientemente bueno, pero a la hora de decir cómo lo voy a valorar, sí tendrás que saber cómo lo valoras tú específicamente. Es decir, tú y yo podemos hacer una actividad de la comprensión oral, pero hacerlo con tareas totalmente diferentes y con criterios distintos porque la tarea es distinta. O sea que habría que sacar objetivos de cada actividad. O sea, no Habría que saber. inventarlo, pero sacar Vamos a ver, objetivos verás, y contenidos también. vamos a volver al... Espera, mira. Claro, tú cuando tomas ley, tomas referencias. Entonces, vamos desde el comienzo. Vale, tomas unas competencias que estas Sí. ya son muy concretas y estas no van a variar. Es decir, y si arriba además ya las has dado con un código, efectivamente abajo puedes simplemente repetir el código y ya está. Es decir, a cuáles Ah, vale, vale. aplican. Ahora, objetivos. Eh, claro, estos objetivos son objetivos generales. Esto Sí, en de sí la etapa. mismo no sería, no sería aplicable. Entonces, si tenemos objetivos, a lo mejor se pueden definir o no, objetivos específicos. Y luego, las competencias van a seguir siendo las que tengas aquí en currículum, van a seguir siendo muy concretas, pero quizás los criterios de evaluación son los que sí necesitan alguna especificación, por el sentido ese de que si tú dices, o sea, a ver si yo me explico, si comprender el sentido de los textos orales, pues a lo mejor no se entiende igual Caperucita que Hansel y Gretel, hay un mensaje detrás distinto, es decir, llegar a entender uno y otro cuento, bueno, yo soy de literatura, podría ser otras cosas, no tiene por qué ser cuentos, pero entenderlo implica de manera diferente, o a lo mejor cuando yo dice, reconociendo las ideas principales y los mensajes explícitos más sencillos, identificando los elementos no verbales. Pues a lo mejor hay cuentos que tienen, no sé, que hay animales que hacen ruidos y ahí es donde va lo no verbal y otros donde no hay animales. Entonces no vas a evaluar, o sea, la rúbrica que tú tengas o la manera de evaluar no va a ser reconocer que el sonido del animal y el significado que tiene.
Bueno, son ejemplos muy malos, pero lo que quiero decir es que cuando tú tomas esto, hay que ver qué cosas son aplicables a todos los casos y en general los objetivos, si son específicos, y las competencias, con mencionarlas basta, pero las metodologías o los criterios de evaluación no van a necesitar que tu actividad explique de qué manera se dan. O sea, que se mencionan, pero el desarrollo de tu actividad contendrá cómo se desarrollan en tu caso en concreto. Con los saberes, por los saberes posiblemente también sirvan simplemente mencionarlos, porque también son cosas que son conceptos o que son cosas que, vale, dice, pues mira, he utilizado una retahíla, pues ya está, ahí no hay mucho más, lectura de retahíla, no hay nada que tú tengas que concretar. Entonces, tú ya tienes tus actividades en el que de algún modo has contado, digamos, el desarrollo narrativo que tiene eso. La cuestión es asociarlas a qué objetivo o qué competencia o de qué manera se va a evaluar eso. No sé si ahora me expliqué más Y claro. o sea que, por ejemplo, en cada tabla que pone, por ejemplo, aquí actividad 2 sacar Sí, como otro recuadro y poner las competencias que trabajo, otro recuadro, los criterios de evaluación correspondientes con esta, para evaluar a esta actividad, y a lo mejor otro recuadro con objetivos más específicos. sí, o sea, sí, o sea, la manera Vale. con las cosas que deben estar contenidas en una actividad, pues vienen a ser más o menos estas, que se hagan en recuadros o se hagan redactadas, lo que sea, eso ya cada uno tiene su manera de hacerlo, ¿no? Pero lo que establece la coherencia con lo anterior es un sentido como de embudo. Es decir, tú empiezas haciendo una contextualización que habla de datos genéricos. Luego se habla de de la metodología también en un sentido más o menos genérico. Tienes una ley que también es genérica, pero cuando llegas a tu aplicación llegamos a la parte estrechita del embudo donde hay que ver qué se ha vertido de lo anterior y, bueno, algunas cosas tomarán una forma específica, claro. Vale, sí, ¿Sí? sí. Sí, Vale. Más gracias. cosas. A ti. No sé si Claudia era una mano ahí pendiente, ¿verdad? Yo es que tengo varias dudas, la verdad. Dale, caña. La primera es que al final, como te dije, o sea, en educación especial los objetivos son muy, pero que muy concretos y como además estoy con 4 alumnos que tienen niveles muy diferentes, se me ha hecho una Sí, lista eterna porque con cada uno se trabaja una cosa, o sea, es lo mismo pero en diferentes niveles, o sea, va desde que una persona sea capaz de mantener la atención en el objeto que le tienes delante de la cara hasta que sea capaz de realizar la actividad de manera autónoma. Entonces, me preocupa el número de páginas porque, o sea, al final es la lista de objetivos es, pues eso, una serie de lista de ítems y al ser tanto se me está haciendo muy amplio, entonces no sé si hay un límite o no. no hay un límite, pero en la sesión anterior lo hablábamos que, claro, hay personas que tienen, digamos, unas situaciones de aprendizaje que se fundamentan en una metodología general, o sea, aplicable a todos, y va a haber otros casos en los que la metodología en de base en sí misma es un estudio de caso. Es decir, que cuando tú de alguna manera tu trabajo va a estar, entre comillas, cuadruplicado, pero siempre centrado en la situación en el contexto de cada alumno. Entonces, cuando tú planteas los objetivos, precisamente si son muy específicos, lo que pasa es que tendrás muy poquitos por cada uno de ellos, aunque en conjunto tengas quizá el mismo número que alumnas que trabajen con un colectivo. Entonces Claro, o eso sea, no cambia mucho, cambia la manera con la que estructuras eso, pero no claro, es que, o cambia sea, el en desarrollo. el, pues eso, que mi situación de aprendizaje se basa sobre todo en manipular y en explorar porque es a lo que alcanzan. Claro, Entonces, pues sí. es que no se me ocurre ahora ningún ejemplo de diferentes niveles. Que luego también, es otra duda también, por ejemplo, pasa a la hora de hacer la actividad, porque se hace, o sea, cada actividad se hace 4 veces porque se hace de manera individual, que como cada uno trabaja de una manera diferente, pues hay que hacerlo individualmente. Entonces, por ejemplo, una actividad que puede ser sacar plumas de un colador, puede ser que con una persona simplemente con decirle haz esto lo haga y hay otro que le tienes que agarrar la mano,
coger la pluma con su mano y o sea, tiene que ser todo muy modelado. Entonces, al final, el objetivo de la persona que lo hace solo, pues ya es desarrollar la motricidad fina, todas esas cosas, pero con la persona que tienes que hacer tú todo, pues es simplemente pues que reaccione al tacto de la pluma de manera positiva, que mantenga la mirada en la actividad, que muestre satisfacción, o sea, son como mucho más basales, entonces al final en cada actividad, igual si cada persona tiene 3 objetivos, pues yo tengo 12 objetivos por actividad. Lo que No pasa sé es si me que estoy explicando. tal cual lo planteas, claro, habría que verlo en detalle y eso es una sensación. Tal cual lo dices, me suenan más eso a criterios de evaluación que a objetivos. Sí, Es bueno, sí, decir, sí, es un criterio de evaluación, sí, pero era el claro, ejemplo de decir que a ver, los objetivos sí que son más generales, pero los criterios de evaluación y los contenidos son muy específicos y hay muchos. Entonces, al final me está haciendo claro. un trabajo muy extenso y ya no sé si es Mm. mejor centrarme en un alumno y hacer, porque luego ahora, por ejemplo, de los criterios de evaluación, hacer la parte de evaluación, hay objetivos que con alumnos no proceden, porque si tú ya lo sabes hacer de manera autónoma, pues el que mantengas atención no procede porque no es lo que te estoy evaluando porque tú ya lo sabes hacer. No sé si me estoy explicando. Sí, 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 perfectamente. Mm, Pues fíjate, yo casi le veo ventajas en el sentido de que tú vas a tener muy claro en este sentido, casi como una rúbrica o un modelo de observación Sí, para trabajar. Entonces, mm, no te va a ocupar mucho el hecho de esos ítems en el que se especifica qué es lo que quieres cada uno de ellos. Es decir, vas a tener tus objetivos generales, quizás específicos, pueden ser a lo mejor distintos entre alumnos, pero eso tampoco en texto ocupa mucho. Y lo que sí vas a tener es unos criterios de evaluación muy concretos porque casi eso tiene pinta de que es muy fácil de llevar a una rúbrica o a una herramienta sí, similar. Entonces, sí, que cojas uno o varios, pues depende un poco de ti, efectivamente. Si te da un desarrollo muy extenso uno de ellos, podrías quedarte. A priori, si puedes coger varios o varios, pues es más rico en el sentido de que cuando tú hagas la parte de de las evidencias y la valoración de estas, incluso puedes hacer un trabajo comparado. Decir, bueno, pues mira, la misma situación de aprendizaje nos ha llevado hasta aquí con este alumno, hasta allí con este otro. ¿Hemos encontrado estas dificultades o no? Entonces, a priori, siempre y cuando efectivamente no te desborde hacer un trabajo muy largo, si puedes incorporarlos, tienes más material para hacer la valoración que con un solo alumno, que a lo mejor los resultados pueden ser un poco circunstanciales de cómo se vale, encuentra el alumno ese día o de que el alumno te venga o no te venga a sí, clase, por sí, ejemplo. ya, vale. Luego también otra cosa que yo al final las actividades como son tan diferentes y se hacen en diferentes momentos, lo he hecho una explicación genérica de cómo se desarrolla la actividad. Pero lo que es la función de la maestra a la hora de hacer la actividad, he hecho como una explicación genérica del proceso que se sigue desde ese moldeamiento al 100% de que prácticamente lo haces tú más que el alumno en sí y tú estás simplemente centrado en que mantenga la atención y en que no se desvíe a una persona que lo hace medianamente de manera autónoma, pero no puesto en cada actividad, pues se le agarra la mano, porque al final depende mucho del nivel. No sé si tendría que Sí, ser más concreto o sí, así. no necesita, uno para entender eso no necesitas el detalle digamos, del gesto o de la puesta en marcha. Pero, o sea, lo que hace que todas esas cosas sean una situación de aprendizaje es que todas lleven, digamos, a un cierto producto común, aunque estén en distintos grados. Eso es Sí, sí, lo que sí las convertiría en una situación de aprendizaje comparable entre los cuatro alumnos que tienes. vale. Y luego también, como al final, bueno, la programación va cambiando a medida que lo vayas haciendo, porque otra cosa también que se trabaja mucho en el centro es que algo que les guste, pues se repita y si no les gusta, pues por lo que sea, no se vuelva a hacer. Entonces, pues me ha pasado que hemos descubierto que a alguna de las alumnas cierta actividad le ha gustado más y entonces se ha repetido más veces con ella para seguir trabajando en eso y hay otro que directamente lo tira al suelo o se pone a llorar o no lo quiere hacer y Sí, entonces no hemos pues se podido acabó. repetirlo. Entonces, no sé si sería necesario añadir un apartado de resultados, de cómo ha resultado en cada alumno, o si vuelve a ser demasiado. Hombre, claro, en tu caso además va a pesar mucho el apartado de atención a la diversidad
y Sí. eso, si lo crees significativo para explicarlo, puede serlo. O sea, no es un practicum, en cualquier caso, más ahora no es un diario. Es decir, no quiere decir que todo lo que pase en tus prácticas lo recojas. Si tú consideras que eso es valioso por alguna razón, para entender un poco, bueno, por las dificultades o los potenciales, o sea, si eso le puedes dar un sentido, incorpóralo. Si no, forzoso no es. No tienes necesidad de recoger mm, datos que no afectan directamente a la situación de aprendizaje. Pero si tú consideras que sí le afectan por algún motivo, ponlo. Vale. Luego también otra cosa es que yo dentro de la contextualización había puesto un anexo como una tabla de características personales de cada alumno, que sí que es verdad que no están metidas de manera directa, o sea, a priori parecen no ser relevantes, pero luego sí que es verdad que eso todo hay que tenerlo en cuenta de, pues, por ejemplo, hay una de mis alumnas que tiene conducta de pica, que cualquier comida que ve se la va a llevar a la boca y se puede atragantar. Entonces hay una actividad que va con comida teñida y que trata de manipularla y tal, pero claro, hay que tener en cuenta que a la hora de ponerle comida a esa alumna, se la puede comer y tienes que estar pendiente. Entonces no lo tengo puesto como tal, que en esa actividad se tiene pendiente, pero sí que todas esas características se tienen, o sea, son relevantes a la hora de llevarlo a cabo al aula. Sí, claro, No sí, sé. sí, sí, sí. Se entiende que esté se entiende que esté en la contextualización y yo entiendo que cuando esté escrito, o sea, tampoco tienes que descender al detalle, como te decía, del gesto o de la atención que tú tienes dentro del aula, pero se entenderá, entiendo yo, al escribir que el motivo que has puesto esto y el motivo por qué se trabaja con esa actividad de alimentación están relacionados. Siempre y cuando se vea la lógica, no hay problema. Vale, es que hay otras cosas que igual no se ve, porque yo, por ejemplo, hay otra que tiene una obsesión por las maracas. Entonces, antes de trabajar con ella hay que esconder la maraca para que no la vea. Pero eso, o sea, tampoco está puesto como tal, pero es algo que se tiene en cuenta, que pasa con todos, que, o sea, son No, condiciones ambientales, pero que creo que no son necesarias, pero no sí que va a están. no condiciona, eso además no condiciona nada tu situación de aprendizaje. Porque, o sea, lo que al final la cuestión es valorar la actividad que se ha hecho. Aquello que se ha retirado para que no distraiga, pues no está directamente en la actividad. Claro, pero por eso me refiero que lo tengo puesto en las características de la alumna, porque es algo que se tiene en cuenta, pero no sé si es, pues, un dato irrelevante o no. Es a lo que me refiero. Pues si al final no se va a hacer nada con una maraca en la actividad, quizá no. Porque Vale, no. Pues al final, o sea, va a ser relevante todo aquello que les condicione su funcionamiento. Es decir, si al final, pues alguien tiene un tema con comidas y hay una actividad que tiene que ver con comidas, ahí sí. Si es algo que no va a aparecer en la actividad, por mucho que les afecte, pues en principio es irrelevante para la situación. vale. Y luego ya por último, es una duda del tema de la protección de datos y esas cosas, porque al final a la hora de sacar fotos, sí que es verdad que los alumnos que tengo tienen malformaciones en las manos que hace que sean, o sea, sería algo reconocible. Entonces, claro, nunca me lo había planteado porque al final una mano de un colegio ordinario no es tan reconocible, pero es que las suyas, solamente con ver la mano podría saber perfectamente quién es. Entonces, se lo pregunta a mi tutora y me ha dicho que no sabría decirme que en principio en el centro no tienen problema, pero que no saben si podría ocasionar un problema o no. Yo entiendo que no, porque en principio es un documento que solo voy a ver yo. Otra cosa es que eso, si te da incomodidad, tampoco es forzoso que haya. O sea, yo valoro más la actividad que en sí que la fotografía como tal, pues es un soporte y si te da dudas no la pongas, pero en principio no tendría por qué y a lo mejor tú lo reconoces porque lo conoces, pero en general tampoco es una cosa tan señera, un miembro que sea especial. Entonces, en principio yo entiendo que no debiera dar problemas. Vale, pues ya está. Gracias. Muy bien, pues no sé si tenéis más cosas, ¿no? Bien, si no tenemos más, en breve, en cuanto pueda, a la vuelta de Semana Santa os convocaré para la siguiente reunión. Yo sí estoy eso a vuestra disposición más allá de las reuniones, o sea que no hace falta, podríamos tener tutorías cuando sean oportunas, no hay ningún, o sea, hay unas, digamos,
obligatorias y hay otras que no, que podéis pedir. Sí sería bueno eso, que para bueno, tenéis en breve para entregar esto. Yo espero daros una retroalimentación lo más pronto posible. Y el siguiente paso sería, es decir, una vez tenemos montadas las actividades, sí tener mucho ojo para recoger las evidencias. Es decir, si yo he evaluado o he observado o he empleado la herramienta que sea en concreto para tomar datos, quedarme con ellos ahora que mientras estáis en la práctica para que no haya que hacer memoria, ¿no? Simplemente tener los datos más objetivos o los datos cualitativos, si no son objetivos, que os sirvan para luego armar las evidencias, que será lo que trataremos en la siguiente sesión. Así que nada, muchas gracias por la participación y bueno, pues que disfrutéis mucho de la Semana Santa, que también hay que hacerlo, hay que gozar también de los días que son de júbilo. Así que nada, cuidaos mucho. Con esto paramos la grabación.